Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a iCaps Franja Ocular. Les habla el doctor Juan Valle desde República Dominicana, hoy con una serie de emocionantes casos de retina y de situaciones clínicas que hacen nuestra especialidad una de las mejores especialidades de la medicina, porque siempre podemos ayudar de alguna manera a nuestros pacientes. La medicina oftalmológica hoy día ha mejorado enormemente. Tenemos tecnología en imágenes, en tratamientos con rayos láseres, biológicos, instrumentos quirúrgicos que van más allá de lo que podía imaginarse uno hace 30 años. Y el propósito de iCaps es precisamente tenerle a usted actualizado en lo que son esos conceptos. Y hoy le traemos protagonistas desde Chile, desde Perú, desde Santo Domingo, que nos van a hablar de diferentes cosas, y empezaremos con el profesor invitado de la Universidad de Chile. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación para la presentación de esta franja ocular en el mes de febrero, y esta vez nos pidieron junto al doctor Castiglione hablar un poco acerca de las mediciones coroideas en la terapia y en la titulación. Por mi parte voy a comenzar con lo que corresponde a inflamación, y en este sentido tenemos lo clásico que nos presentó en su época Nassenblatt, que tiene que ver del año 1985, de hecho, que son estas manifestaciones clínicas que son cuantitativas y que lo que buscan determinar mediante la biomicroscopía por lo anterior, el Tyndall y el FLAIR, mediante la biomicroscopía de vitrio para determinar el Hayes vitrio, y con el fondo de ojo finalmente determinar la cantidad de exudado, la presencia de focos múltiples y desprendimiento de retina seroso. Pero existe ya por el año 2008 una técnica descrita por Richard Spade en OCT Spectralis, en el cual nos habla acerca de la visualización coroidea. Hasta la época eran capaces de determinar mediante distintas imágenes de OCT, como vemos en esta ilustración, una imagen de OCT Stratus, que es un OCT de Time Domain, de tecnología más antigua respecto a lo que corresponde a un OCT Cirrus o un OCT Spectralis, que son tecnologías Fourier Domain. Y en este caso, la tecnología EDI lo que permite es una profundidad de imagen aumentada, y esto se traduce finalmente en que somos capaces de evaluar estructuras que están detrás de la línea de demarcación o la línea cero delay, y esta nos permite ver lo que está más abajo de la coriocapilares. Y como vemos esta imagen que está acá, esta es la imagen que nos aportaba en algún inicio Spectralis. Luego fueron desarrollando esta técnica para poder aumentar la profundidad de imagen, y aquí ya podemos ser capaces de delimitar todo lo que corresponde al límite escleral de la coroide y el límite coriocapilar con el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch. Y esta técnica también se empezó a masificar con el tiempo, y ya por el 2010 también de la casa por la marca Cirrus, de su equipo CT de Zeiss, nos muestran aquí efectivamente que también son capaces, no con la misma resolución que logra Spectralis con el software EDI, pero son capaces de poder ir delimitando distintas zonas de la coroide. Y nosotros ya por el año 2012, 2013 también empezamos a implementar la técnica. ¿Qué características tenía la implementación de esta técnica? Primero, poder evaluar coroides, y no es lo mismo evaluar en pacientes con coroides normales que con pacientes con patologías coroideas. Y en este caso nos fuimos dando cuenta que presentábamos en el desarrollo de la técnica bastantes artefactos. Y los primeros artefactos que teníamos que ver corresponden a estos artefactos de efecto espejo, artefactos de sombra, pero con el tiempo lo fuimos mejorando. También la técnica al principio la desarrollamos con calipers que eran mucho más pequeños, pasamos a un caliper mucho más amplio, alrededor de 3 milímetros, y fuimos capaces de ir viendo en el tiempo cómo iba variando este grosor coroideo.
Y desarrollamos este protocolo coroidio, y este protocolo lo que busca básicamente es describir la técnica de medición y adquisición de imágenes para poder estandarizar la muestra de esta evaluación. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí hablamos de que es una imagen de alta resolución, debemos modificar el foco mediante la técnica EDI, con una cantidad de al menos 6B scan, con un ART de 100 cuadros por medio, para que nos entregue una imagen de escala de 5.86 micropíxeles en el eje X y en el eje Y de 3.87 micropíxeles, con una calidad de imagen mayor a 15 decibeles. Y así es como en el lado izquierdo estamos viendo la imagen que obteníamos por el año 2012-2013 y esto es lo que estamos obteniendo actualmente. Eliminamos la mayor cantidad de ruido y también hubo un salto en las tecnologías donde pasamos del OCT1, que era el OCT espectral, a un OCT2 de mayor resolución y velocidad en la adquisición de las imágenes, mejorando ostensiblemente la imagen de muestra. También describimos lo que correspondía a la medición, que podía ser a lo largo de la retina, y este espesor coroideo lo podíamos medir subfoveal o cada 500 micras. También podíamos medir el espesor en su extensión completa para poder obtener imágenes como la que podemos ver acá, que estamos midiendo alrededor de las 1000 micras de grosor coroideo. ¿Qué es lo que estamos hoy en día trabajando? Tiene que ver específicamente con el desarrollo de esta vasculografía coroidea, que lo que permite es interpretar también la reflectividad de la coriocapilar. Y este protocolo fue descrito mediante OCTA y la visualización de los ANFAS. Y esto lo propone Gildenberg en el año 2017, no hace mucho, y lo que hacen básicamente es crear distintos slabs que se ubiquen dentro de la membrana de Bruch hasta el límite coroidioescleral, con un área de evaluación que puede ir de los 9,9, 9 por 9 o 12 por 12 milímetros. Y esta es una de las imágenes obtenidas por este grupo. La imagen que es la que nos trae hoy corresponde a esta, que es la vasculografía, que viene a ser el símil de lo que podíamos ver en una ICG. Entonces, en este caso, en los distintos tipos de corte y profundidad que vamos viendo a nivel de que avanzamos en la coroidea, vamos a tener una superposición de imagen que nos permite obtener esta evaluación. Ahora bien, esto fue desarrollado con el DRI Triton Topcon, que es una tecnología que funciona distinta a la de Spectrali, pero en el fondo podemos llegar a obtener imágenes de este tipo. ¿De qué manera? Y esta fue la técnica que estamos desarrollando, que tiene que ver específicamente con la evaluación de un OCTA, y este OCTA, que esta es la imagen típica que nos entrega, lo que nosotros vamos a hacer es una potenciación coroidea mediante EDI en el OCTA, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una mayor visualización de flujo coroideo, que es lo que vemos en estas imágenes, y donde queda mucho más claro corresponde en esta evaluación. Donde en la parte superior tenemos una imagen sin potenciación coroidea del OCTA, y abajo tenemos la imagen con potenciación coroidea. Este es un paciente en donde no vemos cualitativamente una diferencia en el flujo. En cambio, en esta imagen del mismo paciente tomada el mismo día, tenemos que la imagen de potenciación coroidea, un aumento en la visualización del flujo coroideo en un paciente en un estado de inflamación de ese ojo. También estamos desarrollando la creación de slab que son personalizados por cada paciente, y en este caso tiene que ver con la imagen de acuerdo al grosor coroideo por paciente. Entonces acá tenemos la imagen por defecto, el slab por defecto que entrega el equipo. Acá tenemos un slab que tiene que ver con la coriocapilaridad real del paciente y en el espesor coroideo completo. Y esto también en el ojo contralateral, espesor coriocapilar y espesor total. Y ahí tenemos la imagen de anfaz coroidea. Muchas gracias, Felipe. Te quería preguntar, mientras el doctor nos carga su presentación, ¿cómo tú puedes obtener buenos scans en el EDI-OCT, buenos scans de la coroides? ¿Hay alguna recomendación que tú puedas hacernos? La principal recomendación que puedo hacer, les puedo compartir perfectamente la nota técnica que publiqué, y en esta nota técnica es básicamente una receta de cocina con el paso a paso para poder llegar a obtener una imagen coroidea. En la práctica, lo que debemos hacer es tratar de enfocar la imagen reconociendo también los aspectos refractivos del paciente.
Si conocemos que la refracción del paciente, estamos hablando de que es un paciente hipermétrope, tenemos que corregir su ametropía con el equipo, cambiando el foco, y luego desplazando la imagen, activando el software EDI, y luego realizar un nuevo enfoque, dado que desplazamos el foco retinal al coroideo y realizar un nuevo foco. Y en ese momento, cuando nosotros logramos en el equipo visualizar el espesor coroideo, adquirimos la imagen. ¿Y cuáles son las principales dificultades que tú has podido encontrar cuando tienes que medir justamente el grosor coroideo? La principal dificultad que existe tiene que ver con los pacientes que están altamente inflamados, que son los pacientes que muchas veces nosotros llegan a la consulta y son pacientes que están con haze vítreo, que presentan muy opaca su medio óptico y por lo tanto la calidad de la imagen que se obtiene es baja. Y además, al tener un grosor coroideo muy aumentado, muchas veces tenemos que eliminar imagen retinal para pasar a obtener una imagen completa coroidea. Ok. Y finalmente, ¿qué importancia tú le das a estudiar la vasculatura de la coroides de alguna forma? Si es que el EDI-OCT nos permite o alguna otra herramienta podemos utilizar para medir específicamente la vasculatura coroidea. Claro. O sea, dinámicamente la medición de la vasculatura coroidea siempre va a realizarse con endoscinografía, pero siguen siendo técnicas que son cualitativas, por lo tanto son de observación y determinación. Por lo tanto, esto va de la mano también con lo que va a hablar ahora el doctor Castiglione, que específicamente es, tenemos esta información que por un lado es cuantitativa como medición de grosores o cualitativa para determinar flujo, pero todo esto tiene que ser analizado en conjunto, dado que la imagenología tiene que ser un aporte para la mejor decisión terapéutica en el caso de que el paciente se encuentre con mayor inflamación o en el caso en que llegue a una atrofia coroidea. Perfecto. Bueno, muchas gracias Felipe, interesante tu presentación. A continuación voy a presentar a quien fue mi profesor en la residencia de oftalmología, del cual tengo muy buenos recuerdos, el doctor Enzo Castiglione, que nos va a presentar una novedosa, un novedoso tema en lo que respecta a la monitorización del grosor coroideo en el manejo de la uveitis en PKH. Doctor Castiglione, por favor, tiene la palabra. Gracias, Tomás, por tu amable presentación. Gracias al doctor Valle también por darnos esta oportunidad de compartir y acercar nuestros países. Deben saber que he dado charlas para AVI con pago y para Alcon Chile en el último año, por si eso pudiera alterar la perspectiva de esta presentación. Bueno, vamos a hablar del EDI-OCT, en particular en la enfermedad de BKH. ¿Por qué? En Foco y Anayara partimos con un cuadro que va cambiando. Aquí hay una película, no es una foto. Este es un caso muy precoz, fíjense que todavía no hay papilitis, sino que se alcanza a vislumbrar la alteración coroidea, los pequeños bolsillos de líquido subretinal, y el concepto es que cuando esto parte después del prodromo, los síntomas meningios, los tinnitus, estamos fundamentalmente ante una uveitis posterior, una coroiditis difusa. Ahí tienen las imágenes de angiografía para que comprueben que este caso sí es un BKH, tiene la filtración puntiforme que va creciendo, la confluencia y los grandes bolsillos de desprendimiento de retina serosos. Muy bien. Incluso en estos casos relativamente precoces, Karl Herbert ya fue el primero a quien yo escuché matricularse con el concepto de que hay una coroiditis estromal y que eso guía mucho el curso de la enfermedad y la monitorización de la terapia. Vemos cómo, a pesar de que no hay tanto fluido subretinal, ya esta coroides está engrosada. Aquí me dieron 515 micrones con una técnica deficiente. Felipe lo habría hecho mejor porque tiene que ser perpendicular a la línea del epitelio pigmentario. Por lo tanto, la flecha abierta tiene la orientación correcta, pero el concepto es el mismo, hay una coroides engrosada, y esa es la ventaja que tiene la uveitis de BKH por sobre las demás. Tiene un engrosamiento coroideo. ¿Qué más tiene? Bueno, sabemos que el gold standard es la angiografía con verde de indocianina y que muestra los siguientes hallazgos. A vuestra izquierda, las flechas negras nos hablan del borramiento y la hiperfluorescencia de los vasos coroideos, mientras que la foto de la derecha muestra esos puntos oscuros, los dark dots, que
se entiende que pudieran ser focos inflamatorios. En un corte histológico, las primeras flechas nos van a mostrar los granulomas subepitelio pigmentario, que a veces los llamamos nódulos de Dallen-Fuchs. Ahí los tienen. Eso es lo que nos muestra que es una ovitis granulomatosa, incluso antes de que veamos tíndalo-granulomas en segmento anterior. Tienen aquí los bolsillos de desprendimiento de retina serosos y tienen aquí estos acúmulos redondos celulares, fundamentalmente linfocíticos, que se supone que justifican estas imágenes de los dark dots en la angiografía con verde de indocianina. Vale decir, con indocianina vemos estos focos inflamatorios. Pero no siempre tenemos disponibilidad para hacer una angiografía con verde de indocianina. Entonces recibimos a este paciente y lo tratamos. Le pedimos una angiofluorescenografía a veces para confirmar el diagnóstico. Hoy en día en realidad tendemos a pedir solamente un OCT. Y le damos el tratamiento que se supone que es correcto, prednisona en altas dosis, 1 miligramo por kilo día. A veces antecedemos eso con 1 gramo de metilprednisolona endovenoso al día por 3 días. Pero aún así un grupo importante de estos pacientes terminan con recaídas en segmento anterior en el largo plazo o terminan con una atrofia coroidea difusa, lo que se llama el sunset glow, por la decoloración anaranjada de la coroides. ¿Y por qué lo hacemos mal? Porque este tratamiento que parte con prednisona 1 miligramo kilo día a veces no evita esa atrofia coroidea. Hay un estudio maravilloso que compara 2 poblaciones. La curva verde son los pacientes en Suiza, la curva roja los pacientes en Japón. Los pacientes en rojo en Japón recibían metilprednisolona endovenosa por 3 días y luego una dosis de creciente prednisona. Los suizos solamente daban terapia oral, pero daban mucha terapia oral. Y solo este grupo, y fíjense las cantidades brutales de prednisona que se utilizaron. En los primeros 30 días, o sea, antes de esta primera marquita, los pacientes recibieron entre 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso. Y recién a las 4 o 6 semanas bajaban al miligramo. Vale decir, son dosis de prednisona muy grandes. Esas son las que evitaban el sunset glow. Dosis más chicas se escapaban algunos pacientes. Y estos pacientes que iban a la atrofia pasaban por alteraciones pesquisables en el verde de indocianina. Por lo tanto, a estos pacientes se les hacía la indocianina verde al 4.º mes y ahí se distinguía 2 grupos. Los que tenían la angiografía perfecta andaban bien, los que tenían la angiografía con alteraciones no andaban perfecto. Y esta es una paciente que me ha tocado tratar, que después de 1 año y medio de tratamiento se sentía perfecta. Y yo le dije, mira, antes de que te des de alta, hagamos una ICG y aquí están los dark dots sutiles, pequeñitos, ahí ven un foquito de hiperfluorescencia, pero uno dice, esta paciente no está perfecta, tiene un grado de coroiditis activo, de bajo grado. Y eso es algo que nos debe llamar la atención. Lo aprendí de Cristóbal Couto, mi gran amigo y maestro en Buenos Aires, que me mencionó antes de estas tecnologías que algunos pacientes que uno había tratado bien, perfecto, con años de seguimiento en remisión, terminaban con atrofia coroidea y en el muy largo plazo perdían capacidad de lectura. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Lo que me di cuenta que pasaba incluso con nuestros pacientes antes de esto. Esto es una paciente tratada antes de la época de monitorización con OCT, y a pesar de que estaba todo perfecto, agudeza visual 20/20, Tyndall negativo, habíamos caído en su ojo izquierdo en atrofia coroidea. Por lo tanto, ese es un ojo que tiene riesgos en el largo plazo. Por lo tanto, atentos. La paciente estaba perfecta, visión 100%, asintomática, el examen clínico perfecto, pero seguía teniendo inflamación que le iba a desgastar la coroides. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos tratado de hacer un paralelo mediante el cual suponemos que una coroides engrosada va de la mano con una ICG con actividad, como podría ser este caso. Y finalmente, lo que hemos venido haciendo es crear experiencia con el EDI-OCT, porque en inflamación aguda, como a la izquierda, tenemos los engrosamientos coroideos, a la derecha tenemos las atrofias coroideas, y lo preferimos porque lo tenemos, porque es más barato, no necesita medio contraste ni sus alergias. Hoy en día alguien como Felipe es capaz de obtener imágenes sin dilatar pupilas y además nos da un número que nos permite seguir a los pacientes. A veces hay un Tyndall de cámara anterior, hay granulomas, ¿es un escándalo? Sí, la actividad en cámara anterior la podríamos haber predicho con algunos meses de anticipación. Este estudio mostró que los pacientes que tenían recaídas habían tenido engrosamientos, fíjense estos números,
45% de aumento en el grosor coroidio durante la recaída, pero un 30% de engrosamiento un mes antes. Entonces, un mes antes este paciente en su OCT ya me dice que va a recaer. No necesito esperar a ver el Tyndall. Me puedo anticipar a ello. Ese 30% es significativo. Que tienen coroides atróficas han perdido la capacidad de engrosar. Aquí se fijan en el círculo rojo, los casos en remisión tienen el mismo grosor que cuando tuvieron la recurrencia. Es en ese grupo de ojos con grosores mayores a 240 donde uno puede ver esta regla, en que la recurrencia, el engrosamiento coroidio antecede la reactivación. Ahora, la atrofia coroidea va de la mano, la de pigmentación, fíjense, arriba pigmentación normal, microperimetría normal, al centro empiezamos a tener depigmentación, menor rendimiento en la microperimetría, menor grosor coroidio y finalmente abajo la reducción del grosor coroidio también altera la función, tal vez no la agudeza visual, pero es deleteria. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido del uso en el EDI-OCT para el BKH? Primero que necesitamos mediciones sistemáticas, ¿vale? Si necesitamos la derivada. Si el paciente se está adelgazando, vamos bien. Mientras no se vaya a la atrofia, por supuesto, pero son pacientes que parten con 500, 600 mil micrones, por lo tanto, en la medida que nos vamos acercando a la normalidad, estamos bien. Cuando un paciente tenía 400 micrones o más, no hubo ninguna posibilidad de reducir terapia en forma exitosa. Vale decir, pacientes que se ven perfectos, con dosis inmunosupresoras completas, 1 año de estabilidad, 2 años de estabilidad, si la coroides estaba arriba de 400, la reducción de terapia trajo recaídas clínicas o trajo aumentos que las predecían en el corto plazo. Y finalmente estamos trabajando ahora en entender en esas coroides atróficas que no es solamente la cantidad de grosor, sino la calidad de la coroide es la que también nos puede dar algunas pistas. Hay algunas coroides que se ven pastosas, infiltradas, esas no andan muy bien. ¿Ok? Por lo tanto, para cerrar en tiempo, algunas conclusiones y recomendaciones. Primero, si en un BKH llego a ver Tyndall en cámara anterior después de algunos meses de tratamiento, quiere decir que vengo haciendo las cosas mal hace al menos un mes. No debemos caer en eso y el grosor coroidio nos ayuda a evitar caer en eso. En esa situación no hay que darle una gota de corticoide al paciente para que funcione, hay que aumentar la terapia sistémica, porque la actividad anterior que podemos ver es la punta del iceberg en un caso donde la coroiditis está activa y va a mantener el proceso andando hasta causar un daño irreversible. Ese daño irreversible, la atrofia coroidea en Sunset Blow, es el tratamiento insuficiente. Ahora, no tenemos que reventar a nuestros pacientes con megadosis de prednisona. Usamos dosis de prednisona y lo que falta para llegar a la terapia completa lo damos en inmunosupresores modernos y eso lo podemos hacer acompañados de un reumatólogo o nos podemos capacitar en un manejo de uveitis avanzado. Doctor Castiglione, excelente. Muchas gracias por su presentación. Yo recuerdo que en mi último año de residencia, cuando estábamos rotando en sus policlínicos, llegaba mucha gente, generalmente de sexo femenino, muchas veces con reactivación en segmento anterior. Y usted, recuerdo perfectamente que nos decía, nos inculcaba el tema de que no dejáramos, de que no minimicemos la inflamación como a que todo paciente, de cierta forma, había que si está inflamado, darle su chance con los esteroides. Y al respecto, quisiera preguntarle, cuando usted titula a un paciente, por ejemplo, para rebajar una dosis de prednisona, ¿usted lo hace pensando un poco más en la clínica o también se apoya de manera simultánea con el EDI-OCT? Bueno, ahí uno tiene dos maneras de aproximarse al problema. Uno es tener muy en mente esas curvas de dosis que publicaron Herbert Mochizuki. Ninguno de los dos es el primer autor del artículo, pero ellos son los senior authors cuando comparan la población japonesa y suiza, porque uno ahí puede calcular para cada mes más o menos qué dosis de prednisona está le dando a la paciente. Ahora, hoy en día usar monoterapia prednisona me parece poco aconsejable, siendo que un esquema con ciclosporina y micofenolato es capaz de finalmente apagar la inflamación luego de 6 meses de uso o 1 año y permitir sacarnos la prednisona de encima. Entonces, por un lado, uno tiene esa dosis decreciente de prednisona con esa pauta. Segundo, tú vas reemplazando
dando prednisona con el inmunosupresor, pero el problema es el paciente. El paciente está con Cushing, lleva 4 meses, se siente mal, está con insomnio, está con molestias esofágicas y gástricas, por lo tanto uno tiene que pelear con el paciente. Y el EBIO-CT es una manera que uno tiene para mostrarle al paciente de que la terapia no la podemos bajar. Mira, tus números, es como cuando vas al gimnasio pasado, estás mejor. La reducción de prednisona que hicimos el mes pasado fue un error. En vez de darte más prednisona, te voy a dar más micofenolato o más ciclosporina para poder retener esta baja, pero si yo no actúo, ese paciente en un mes más va a tener células flotando en cámara anterior y peor aún, como es una uveitis antígeno específica, se va a fortalecer, se va a amplificar y se va a potenciar la respuesta inmune. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Qué experiencia tiene usted, doctor, en el tratamiento con el uso de biológicos específicamente? ¿Le ha dado alguna chance a estos pacientes? Estos pacientes tienen un nicho muy puntual para el uso del biológico. Primero, los biológicos como monoterapia tienden a perder marginalmente eficacia a lo largo de los años, mientras que los inmunosupresores convencionales tienden a ir acumulando eficacia a lo largo de los años. Por lo tanto, el agente biológico, que es muy rápido en funcionar, que está bastante libre de efectos adversos sintomáticos, tiene el pequeño pero de que no nos asegura entrar en esta remisión completa prolongada que tarda alrededor de 3 años, según algunos papers europeos, cuando uno es muy, muy purista. Entonces, ¿dónde estamos usando el biológico anti-TNF en estos pacientes? En asociación a una pequeña dosis de un inmunosupresor convencional y cuando la tolerancia a varios de estos inmunosupresores es muy mala. Estos pacientes a veces son mujeres que están con sobrepeso, que tienen un hígado graso, tú les das la prednisona, descompensas el hígado graso y empiezas a tener muy mala tolerancia a los inmunosupresores convencionales. Entonces a veces te vas por la ciclosporina, que es un poquito mejor recibida por el hígado, pero si no lo logras, ese es el nicho donde tienes que entrar con el biológico anti-TNF. Pero no lo recomendaría como monoterapia en estos casos. ¿Hay alguna, Felipe, tú qué piensas al respecto del uso, o que ya está más o menos más en boga el tema del angio-CT? ¿Le ve algún rol en este tipo de enfermedad? Absolutamente, pero lo que tiene que aportar hoy en día este OCTA, porque por ejemplo la marca Spectralis no ha hecho el salto de imagen que tiene que ver con, porque estamos claros que la cualificación de la coroide podemos hacerla, cuantificarla, también estamos midiendo grosores, pero no estamos viendo volúmenes. Y ese es el salto que tiene que dar ahora la marca, que es medir volumen en un área. Entonces sería súper interesante poder determinar cómo van variando estos volúmenes, de acuerdo a los tratamientos que le van indicando, para ir viendo si esta zona tiene mayor actividad o no, porque hoy en día estamos interpretando o estamos infiriendo actividad, pero no directamente, dado que si medimos grosor, estamos midiendo en una dimensión, pero el volumen sería medirlo directamente. Entonces, yo creo que allá va apuntando hoy en día la tecnología, a determinar volumen en un área. Sí. Y al respecto de la presentación habitual, que como usted decía, doctor, son pacientes más bien adultos, mujeres, ¿ha tenido la oportunidad de tratar pacientes pediátricos con BKH, medirles la coroide a niños específicamente? Bueno, los niños son muy especiales. Primero, el diagnóstico del VKH es tremendamente difícil, porque tienen un epitelio pigmentario tan eficiente que es muy, muy improbable que lleguen a ser los desprendimientos retinales serosos. Es un diagnóstico muy difícil, porque los niños tienen pérdida de agudeza visual, tienen una papilitis bilateral, pueden aparecer de forma más tardía con un Tyndall, pero no acostumbran desprender retinas. Entonces, cuando tú puedes tener una medición de grosor coroideo y te aparece una coroide en 600 o 700 micrones, puedes ahorrar la angiografía con la angiofrenografía.
¿Me escucha, Doc? Se pegó. Sí, Ahí está. ahí está, Doc. Lo perdimos por unos minutos. Yo los vi pegados a ustedes, pero capaz que haya sido yo el que se quedó pegado, ¿no? Sí, parece que fue usted. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Quiere revisar el video, no? Páralo porque está grabando Bueno, doctor, yo sé que usted tiene bastante experiencia en BKH en manejo adulto, pero quisiera saber si es que también le ha tocado tratar BKH en paciente pediátrico. Bueno, en los niños el VIH es una enfermedad un poco diferente a la que vemos en los adultos. Ellos tienen un epitelio pigmentario tan potente que es muy raro, por no decir casi imposible, que lleguen a manifestar los desprendimientos retinales serosos. Los niños llegan con caída de la agudeza visual, con papilitis bilateral y sin muchos otros signos, a veces un Tyndall pequeño cuando ha pasado más tiempo. Entonces, si en esos niños nosotros tenemos una medición de grosor coroideo de 600, 700 micrones hacia arriba, bingo, hacemos el diagnóstico y podemos incluso ahorrarnos la angiofluorescenografía. Ajá. Los sistemas inmunes de los niños son mucho más potentes que los adultos y normalmente necesitan más carga de terapia que un adulto. Pero por lo demás, no es una patología del niño muy pequeño. Son niños de 6, 8 años en adelante que en general colaboran. Ahora, quien tiene más voz y experiencia en eso es Felipe, quien es la persona que obtiene directamente las mediciones. No sé si tú tendrás algún comentario para nosotros. La capacidad que tenemos de poder realizar el examen en pacientes pediátricos depende netamente de la colaboración que éste tenga y la agudeza visual que presente. Finalmente, se puede realizar, el equipo se puede adecuar. Muchas veces nosotros queremos tener imágenes de resolución máxima, pero hay que sacrificar un poco lo que tiene que ver con tener una imagen de mayor calidad, pero si tenemos una imagen que podemos medir, determinar y evaluar los límites, con esa imagen nos quedamos finalmente. Y finalmente, para cerrar esta breve discusión, quisiera preguntarle, doctor, si es que teniendo un BKH ya en una fase más bien crónica, en un paciente que está, por ejemplo, con su tratamiento, ya sea inmunosupresores o eventualmente una terapia biológica, ¿cuál cree usted que debiera ser el principal signo de alarma que debiéramos tener o enfocarnos cuando el paciente, por ejemplo, nos consulta y sospechamos que tiene una reactivación? ¿Cómo cambiamos nuestro planteamiento? A eso voy. Correcto. Cuando tienes ese enfermo crónico en una relativa estabilidad, porque estamos suponiendo que ya después de un año y medio has logrado llevarlo a cero prednisona y lo tienes con alguna terapia modificadora de enfermedad, como llaman los reumatólogos, los signos de alerta son pocos. La mayoría de esos casos tienen una coroides atrófica que no te va a dar muchos indicios. Entonces, si tienes el EDIO-CT a tu disposición, no solamente tienes que comparar el grosor, sino que también ver la calidad del tejido. Cuando hay mucha hiperreflectividad, tú tiendes a suponer que esa coroides tiene un cierto infiltrado inflamatorio. Mientras que esas coroides tú las vas siguiendo en el tiempo y se van limpiando, vas viendo cómo se dilatan los espacios vasculares a un nivel normal. Eso te puede ayudar. Pero llegado a ese punto, el gold standard es la indocianina verde, y si no, ya solo te queda tu intuición clínica. Y tu intuición clínica te puede permitir darle un golpe de prednisona al paciente de una semana y ver qué tal. Le das 40 miligramos diarios de prednisona y si con eso se va la cefalea y el paciente dice que está viendo mejor, entonces tienes que dejarle un tratamiento inmunosupresor en un nivel mayor con el que aquel con el que venía. Está bien, perfecto. Muchas gracias por esa recomendación. Después de esta discusión que hemos tenido, doy gracias al doctor Enzo Castiglione por su presentación y a Felipe Rojas también por su excelente presentación, con quienes compartí en mi residencia en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y los dejo invitados quizás para más adelante, si es que se presenta una nueva oportunidad, debatir sobre esta interesante enfermedad y sus nuevos insights. Muchas gracias por su gentil colaboración. Gracias. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular.
Es para mí un orgullo y un placer hacer la presentación del doctor Alex Alfaro. El doctor Alfaro es actualmente fellow del Departamento de Retina y viene de una tradición familiar de oftalmología que ya va por la tercera generación. El doctor Alfaro ha de compartir unos casos clínicos de retina con nosotros, su diagnóstico diferencial y también su manejo. Y me enorgullece ser yo quien lo haga en este momento, parte del público que tanto queremos en ICAPS Franja Ocular. Con ustedes, el doctor Alfaro. Muchas gracias, doctor Valle, por su presentación. Muchas gracias por tenerme aquí hoy presente. Y en el caso de hoy vamos a presentar un caso clínico de una paciente femenina de 49 años de edad, que es de ocupación ama de casa, que se presenta con antecedentes patológicos de hipertensión arterial tratada con los sartanos, antecedentes quirúrgicos de tiroidectomía, y se presenta con motivo de consulta de disminución de la súbita de la visión hace 2 semanas. El día de consulta, ella se presenta con una visión de 4 pies cuenta dedos, que no mejora en el ojo derecho, y una visión de 20/20 en el ojo izquierdo. En la córnea vemos una córnea transparente, una cámara amplia y irregular, cristalinos transparentes, nervio óptico 0.8 y 0.5, y se describe un cherry spot en el ojo derecho y mácula y retina periférica sin alteraciones. Se le envían estudios, el cual viene una semana después con una angustia visual de 20/20 en el ojo derecho, de 20 cuenta dedos, perdón, en el ojo derecho, y 20/20 en su ojo izquierdo. Nos trae un hemograma, que no reporta ninguna alteración. Nos trae una eritrosedimentación en 23, una proteína C reactiva en negativa, tiempos de protrombina conservados y el colesterol, HDL, triglicéridos, LDL alterados. Nos trae un ecodoppler carotidio, el cual nos reporta como una placa blanca en la carótida común derecha, y le enviamos una angiografía por OCT. Vemos una disrupción del FAS con una pérdida de la vasculatura tanto superficial como profunda, y vemos esta área hiperreflectiva en la retina interna que bloquea la señal de la retina externa y coroides. Vemos este corte 3x3 y en el corte 6x6. En el ojo derecho, en el ojo izquierdo, podemos ver que no presenta ningún tipo de alteraciones. En ese día se le envía una angiografía, el cual viene luego de otra semana, con una visual de 20/200 y 20/20 en el ojo izquierdo. Y aquí podemos ver una fotografía del ojo izquierdo, el cual vemos cruces arteriovenosos, vemos electrotoxicidad vascular y vemos rectificación con pérdida de la vasculatura en esta área. Aquí podemos confirmar en la foto de libre rojo lo anteriormente descrito. Y en el ojo derecho podemos ver un medio claro, papilas, nervio con palidez de 2 cruces, con bordes bien definidos, excavación fisiológica de 0,3, salida de vasos centrales de 3 a 2, y vemos que podemos ver un cambio, los mismos cambios de los cruces arteriovenosos. Vemos un vaso sanguíneo que sale del borde del nervio hacia la fóvea, y en la arcada superior podemos ver una placa de Hollenborst. Y en la mácula vemos estos cambios pigmentarios que son correspondientes con los anteriormente descritos en el OCT. Cuando vamos a la foto libre de rojo podemos corroborar lo anteriormente descrito. Y en la angiografía podemos ver en la fase arteriovenosa temprana, no tenemos cambios vasculares significativos, además de una pequeña remodelación vascular. En los tiempos tardíos podemos corroborar lo anteriormente descrito y podemos ver la arteria que sale desde el borde del nervio hasta la fóvea del ojo derecho. En el ojo izquierdo vemos además vemos el signo de Ghosn y la atenuación vascular y la tortuosidad. Este día, por sorpresa, la paciente nos trae algunos estudios realizados en otros centros que no nos había mostrado anteriormente, en el cual está una ecografía modo B, que no reporta ningún tipo de alteraciones,
un OCT, en el cual podemos ver una hiperreflectividad en las capas retinianas internas. Otra toma que podemos corroborar los mismos hallazgos. Y en el ojo izquierdo está conservado. Nos trae una geografía, en el cual podemos ver que en el ojo derecho vemos un vitrio sin opacidad de medios. Vemos como en la retina, en el macular, vemos los cambios, unos cambios pálidos, una retina isquémica con una retina central perfundida, conservada, y en el extremo temporal podemos ver un sangrado superior e inferior. Un poco más de zoom de la misma patología y una foto libre de rojo de la misma cuando podemos ver los hallazgos anteriormente descritos. Vemos una fotografía del ojo izquierdo y una fotografía que no muestra, además de este cambio hipofluorescente, y los cambios, la remodelación vascular no muestra ningún tipo de fuga ni cuando revisamos la literatura podemos ver que la oclusión de la arteria central de la retina tiene una incidencia estimada de 8.5 casos por cada 100.000. La edad promedio es 60 años, con el 90% de los pacientes tienen son mayores a 40 años. Los hombres tienden a tener más la enfermedad que las mujeres, y el 1 o 2% de las manifestaciones puede ser bilateral. Típicamente vamos a tener una emisión súbita e indolora y severa de la visión. En ocasiones podemos tener periodos de amaurosis fugaz previa a la oclusión permanente. Y la visión puede variar desde cuentadedos a proyección de luz del 74 al 90% de los pacientes. La visión puede estar cerca de lo normal los pacientes que tienen una oclusión transitoria o que tienen una arteria ciliorretiniana perfundiendo la fovea. Y la aguza visual tiende a mejorar en la primera semana, con poco chance de mejoría después de esta. El 22% son de los casos no arteríticos mejoran, y menos de un 10% presentan una mejoría significativa. El efecto pupilar, no importa si tenemos separación de la mácula o no, vamos a tener un efecto pupilar y la presión normal. En ese estudio buscaron los cambios en el fondo de ojos en el 2007 de 248 pacientes y encontraron que en el 90% en la fase aguda tenían un cherry spot, en el 58% tenían un blanqueamiento o opacidad retiniana, el 32% tenía atenuación arterial, 22% tenía edema de disco y el 39% tenían palidez de nervios ópticos. Todos estos cambios descritos eran en el polo posterior, con una periferia relativamente normal. Típicamente vamos a tener el blanqueamiento en el polo posterior y el cherry spot son las características más tempranas. El blanqueamiento tiende a ser por la isquemia de la retina interna, con vaciedad de la capa de fibras y la capa de células ganglionares que se va a ver afectada con una fobia normal. La nuclear externa y los fotorreceptores se quedan sin alteraciones y el cherry spot va a variar dependiendo del ancho de la foveola. Esta área de la fobia va a estar perfundida por la situación coroidea, con una retina alrededor afectada, pálida, que va a hacer que este punto sobresalga. La posibilidad de que el cherry spot esté presente son del 88% luego de una semana, el 59% luego de 2 semanas, el 47% luego de 3 semanas y el 19% luego de 4. La opacificación se va a resolver luego de 4 a 6 semanas. La presencia de una arteria ciliorretiniana está presente en 1/3 de los casos. Esta va a irrigar parte o todo el ácido maculopapilar. Vamos a ver claramente que la retina es el área de la retina afectada y no afectada por el cambio de coloración. Y en estos casos, la visión va a depender de la localización y de la extensión del área perfundida. El émbolo retiniano es visto en un 20 o 40% de los pacientes. Es la causa más común de las no arteríticas y lo más común es la placa de Holleyhurst. El 74% es de colesterol, el 15.5% de material calcificado,
y el 15.5% de fibrina. El émbolo de colesterol típicamente se va a originar de las arterias carótidas de una enfermedad aterosclerótica, pero también puede ser del arco aórtico o de la arteria oftálmica. En la geografía vamos a ver que hay siempre alguna circulación residual o con retraso o de llenado. Vamos a tener ausencia completa de llenado y la ausencia completa de llenado es rara. La fluorescencia llena las paredes arteriales en un patrón similar a las venas y por lo general la circulación retiniana se va a restablecer luego de una oclusión aguda, pero el tejido interno ya va a estar gravemente afectado y faltado para entonces. Por lo tanto, una ecografía puede volver a tener una apariencia normal, pero la visión ya va a estar perdida y podemos tener la atrofia del nervio óptico. En el OCT vamos a ver que en las fases agudas vamos a ver un aumento de la reflectividad en la retina interna correspondiente al edema intracelular. Esa reflectividad puede bloquear la señal de la retina externa y EPR, y no se va a ver un rozamiento secundario a la acumulación de líquido receroso que se escapa por los capilares retinianos. En los casos cónicos, como podemos ver en la imagen, lo que vamos a ver es una atrofia de la retina interna. En campo visual, vamos a tener un escotoma central o paracentral. En los pacientes con una arteria ciliorretiniana vamos a tener una visión correspondiente al área perfundida. Y en un 28% vamos a tener una mejoría. En un 57% el campo visual se va a quedar estable y en un 7% va a empeorar. En el electroretinograma vamos a tener una atenuación que es más severa en la onda B que la onda A, ya que la retina interna va a ser más afectada, por lo cual va a poder producir una onda negativa. Las asociaciones sistémicas van a variar según la edad. En general, el embolismo de una arteriosclerosis o de una carótida es lo más común, pero es raro en menores de 40 años, donde el embolismo cardíaco es más frecuente. Hay muchas anomalías sistémicas y oculares asociadas, como son los traumas, inyección retrovalvular, la anestesia, trauma penetrante, anemia falciforme, anticonceptivo, BSET, muchas patologías intraoculares como sistémicas que se asocian a la enfermedad que tenemos que descartar cuando no estemos ante esta presentación. ¿Qué vamos a enviar? Generalmente podemos enviar, se recomiendan estudios ambulatorios con un médico de atención primaria. Sin embargo, tenemos que descartar una arteritis de células gigantes y esta sí es una emergencia. Para eso vamos a enviar un hemograma, una electrosedimentación, una proteína C reactiva y si la sospecha es grande se deben iniciar esteroides y hacer una biopsia de la arteria temporal para prevenir la pérdida del otro ojo. En la evaluación para el émbolo son el Doppler, ecocardiograma, ya que lo más común es la carótida y el corazón. Aunque la causa cardíaca es menos frecuente, es importante que se debe poner en anticoagulantes en eventos serios, y la ecografía transtorácica tiene un mayor rendimiento para el abordaje de la evaluación cardiovascular en pacientes con una oclusión de la arteria retiniana. Se debe considerar factores de hipercoagulabilidad si el paciente es menor de 50 años. El tratamiento suele ser un desafío y usualmente es no invasivo y conservador. La mayoría de los respondes del tratamiento para esta patología son por anécdotas y está escrito que hay una resolución espontánea en un 22% de los pacientes y se reporta luego de 3 días. Sin embargo, menos del 10% reportan una mejoría significativa de la visión. Basado en modelos experimentales, la oclusión de la vena central en monos y la retina no sufre daño hasta 97 minutos luego de la oclusión aguda. Pero después de 4 horas, la retina sufre un daño irreversible y masivo. Por lo que ningún tratamiento terapéutico, tratamiento luego de las 4 horas puede o no va a restablecer la visión, ya que vamos a tener un daño irreparable de la vista. El tratamiento convencional incluye rehacer el émbolo, disminuir la presión intraocular, aumentar el flujo sanguíneo, vasodilatar, disminuir la inflamación y dar masajes oculares.
El masaje con lente de Goldman o con los dedos se hace presión hacia adentro y hacia afuera para tratar así de liberar el émbolo durante 10 a 15 segundos con una liberación rápida. Se puede producir una vasodilatación y mejorar el flujo cuando pasa el émbolo. Se puede usar una mezcla de 95% de oxígeno y 5% de dióxido de carbono para producir una vasodilatación y una mejor oxigenación. Otra opción, y es una de las que más se usa cuando se llega a tiempo, que pocas veces llega a tiempo, es realizar una paracentesis en cámara anterior. Así vamos a causar una disminución repentina de la presión y que posiblemente esperemos que el émbolo siga y la área que se ha dejado de perfundir vuelva a perfundirse. También se ha tratado con medicamentos vasodilatadores como la nitroglicerina o nitrato de isosorbida y la hemodilución de isosorbina en suministro de oxígeno de tejido para ser reemplazado por 500 mililitros de sangre por el mismo volumen de hidroxietilalmidón. Se ha reportado, curiosamente, y me parece muy arriesgado, el hacer el Jack Laser al émbolo, directamente al émbolo, en pacientes con émbolos pequeños que se enfoca sobre el émbolo, y cuando hay émbolos grandes, se enfoca en la parte distal. Los pulsos se envían directamente al émbolo, comenzando con potencia baja y se va aumentando hasta lograr lo querido, que es fotofragmentar el émbolo dentro de la arteriola sin crear una ruptura del vaso y sin hemorragia vítrea. Esto está descrito, me parece muy arriesgado, pero sí se ha realizado. Y el uso de electrolíticos se ha utilizado en ACV y se ha considerado en los casos que tenemos oclusión de la arteria central de la retina con el TPA. En el 2010, el Grupo Europeo de Lisis Ocular publicó el resultado del primer estudio prospectivo randomizado y evaluando los efectos del TPA intraarterial versus el tratamiento conservador, y al mes la usa visual mejor en ambos grupos, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Eso era todo lo que traía hasta hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor Alfaro. El tema de la oclusión, y tú puedes dejar de compartir si quieres, de la oclusión arterial, es uno de los temas que avisan y anuncian de una condición más grave, porque apenas la embolización de la arteria implica que hay placas o en la carótida o placas en las válvulas del corazón, lo cual quiere decir que el paciente tiene su vida en peligro. Y uno tiene que abordar estos casos no solamente desde el punto de vista oftalmológico, sino que estos pacientes tienen que ser compartidos inmediatamente con neurología y también cardiología. Este mismo émbolo hubiera ocurrido en la arteria media del cerebro, pues tendrías un paciente con una paresia, una hemiparesia o con dificultad para el habla. Y también son los casos que tienen no solamente amaurosis fugaz, sino que pueden tener ataques isquémicos transitorios del cerebro en lo que el émbolo pasa por una de las arterias principales. De manera que uno no puede minimizar la seriedad y la gravedad de estas condiciones. Y como les digo, siempre compartirlo con medicina interna, cardiología y neurología. Pero has hecho una revisión muy importante de este tema, y uno que ha visto en la vida ya tantos casos, los he visto haciendo la angiografía simplemente con la inyección de la fluoresceína. Aparentemente causó una vasodilatación, igual que lo haría el Isordil o lo haría la nitroglicerina, y haciendo una resolución de la isquemia. Y ahí viene un concepto sumamente importante, Alex, del tema de lo que es la oclusión arterial. Y fue un estudio que hiciera hace años el doctor Auberg en el laboratorio animal de allá del Bascom Palmer, en el que amarró, hizo con una sutura, la arteria central de la retina en monos, en macacos. Y en su estudio, él ocluía con la sutura 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 90 minutos,
y luego soltaba la oclusión y estudiaba histopatológicamente estos casos en tipo de autopsia, ¿no? Y resulta que la arteria puede estar ocluida por un periodo de 90 minutos y todavía no tener una isquemia irreversible de la retina. Esto quiere decir que cuando nos llega una oclusión de emergencia de la arteria central de la retina, apenas tenemos hora y media para poder vascularizar o reiniciar el flujo de la arteria ocluida y poder recuperar la visión. Y por eso es que una de las recomendaciones cuando vienen estos casos, lo más sencillo, es hacer en el limbo una queratocentesis para liberar humor acuoso y rápidamente disminuir la presión del ojo, con la idea de que al bajar la presión intraocular, la presión arterial pueda adelantar el émbolo y destapar la retina. Maniobra que está demostrada. La otra sería respirar dentro de una bolsa de aire, ya que el CO2, la hipercarbia, también causa una vasodilatación. Y son maniobras sencillas que si uno está en el periodo crítico pueden revertir enteramente aquello. Si tienes nitroglicerina o Isordir sería también la forma de manejarlo clínicamente. Pero ha hecho una gran revisión. Afortunadamente no son comunes estos casos, pero son de los pocos que son realmente emergencias en la oftalmología. Gracias, doctor Alfaro. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted por invitarme. A continuación, quisiera presentarles al doctor Tomás Barrueto de Chile, quien nos va a presentar una serie de casos que hemos tenido en las últimas 2 semanas, que nos habla de lo que es parte y complicación de nuestra pandemia de COVID-19. Con ustedes, el doctor Barrueto. Gracias, doctor, por la presentación. Vamos a hacer una presentación de 2 casos clínicos que hemos tenido en esta última semana respecto a infecciones relacionadas a la ampolla de trabeculectomía. El primer caso es un paciente masculino de 85 años que acude a la consulta por un ojo rojo doloroso de más o menos 2 días de evolución. A la evaluación inicial de este paciente, la visión del ojo afectado era de cuentadedos, y se observa en el examen biomicroscópico que tiene una hiperemia difusa de la conjuntiva con una ampolla de la trabeculectomía elevada. La córnea se ve clara y la cámara anterior se ve limpia. El fondo de ojo estaba normal, el vidrio era claro y la retina estaba aplicada. Con este paciente lo que se decía entonces es, ese mismo día, poner una inyección de Vigamox dentro de la bula y además subconjuntival, y dejarle tratamiento horario con Vigamox para su domicilio. Se cita para seguimiento 2 días después. El paciente viene sin dolor, la visión era sin corrección de 20/80, la córnea seguía clara, la cámara anterior limpia, y se ve que hay una menor hiperemia de la conjuntiva, y el paciente lo que más agradecido estaba era que ya no tenía dolor del ojo. El segundo caso es una paciente femenino de 65 años que se había realizado una facotrabeculectomía hace más o menos 15 días atrás y llega con una historia de ojo rojo doloroso de 1 semana de evolución. Más o menos lo que uno identifica es que la visión del ojo afectado, que era el ojo derecho, sin corrección era percepción de luz y no corregía. Y en la biomicroscopía tiene una hiperemia completa, 360 grados, con una ampolla casi plana. La córnea se ve muy opaca, con un defecto epitelial central, un melting inferior. La cámara anterior tiene una membrana inflamatoria, hay además fibrina y un nivel de hipopión. Y el fondo de ojo se logra ver una vitreitis grado 4. Esta es la información que nos proporcionaron los colegas de retina que la vieron en el hospital, que fue referida justamente por una sospecha de endoftalmitis. El manejo inicial que ellos hicieron fue tomarle un grama al defecto epitelial, el cual mostró bacilo gram negativo.
le retiraron la sutura de la incisión principal y las mandaron a cultivo, el resultado aún está pendiente, y inyectaron Vigamox dentro de la ampolla y también dentro de la cámara anterior, además de un lavado de cámara que hicieron. Y también decidieron aplicar una inyección de Vigamox intravítrea. 24 horas después la paciente llega sin dolor, la huesa visual sigue siendo percepción de luz, está con tratamiento antibiótico tópico y el plan de retina es poder hacer una vitrectomía luego que las condiciones de la córnea mejoren y cierre el defecto epitelial. Una pequeña revisión de la literatura con respecto a las infecciones relacionadas a la ampolla, en este trabajo, que es del 2015, muestra que los factores de riesgo principalmente son diversos. Hay relacionados a si la ampolla es inferior, otros relacionados a si la ampolla está filtrando. Hay algunos estudios que proponen que la raza también podría ser un factor de riesgo. En pacientes de raza negra habría un mayor riesgo que versus pacientes de raza blanca. Y hay estudios también que proponen que la edad joven sería otro factor de riesgo. En estos casos que nosotros vimos acá, en ninguno vimos que el paciente llegara con una filtración de la ampolla. Una encuesta que se hizo en la Asociación Americana de Glaucoma mostró que a la pregunta de que si uno habitualmente le da un tratamiento a estos pacientes por sospecha de una blebitis aislada, ¿cuál sería el tratamiento antibiótico de elección? La mayoría respondió que una fluoroquinolona. Si es que usan antibióticos orales, la mayoría respondió que no. Si es que a la pregunta si es que obtienen cultivos de la conjuntiva en sospecha de una blebitis aislada, la mayoría dijo que no. Y cuando un paciente operado de una trabeculectomía se queja de síntomas, ya sea un ojo rojo, irritación, sensación de cuerpo extraño, la mayoría respondió que lo trata de ver lo antes posible. Esto es muy importante porque en el fondo el tiempo que uno tiene para poder diagnosticar una infección relacionada a la ampolla y evitar que esto se complique con una endoftalmitis es vital. Muchas gracias. Pues déjame esa imagen allí, porque hay cosas que la mayoría de la gente desconoce. Y es que primero estamos en estos momentos bajo ataque con una serie de casos de blebitis. Y es casualmente en un periodo de 15 días hemos tenido 3, cuando generalmente uno puede ver una blebitis cada 6 meses o a veces una vez al año, es muy raro. Y fíjense que todas eran bulas superiores, aquí no está el caso de una bula inferior, y eran todas bulas quísticas, relativamente delgadas. De hecho, en el segundo caso que mostraste de la señora se veía la transparencia de la conjuntiva o de la bula, lo cual te permitía ver las suturas de la escotilla escleral. O sea que eran bulas muy delgadas. El tema es que con la pandemia, el uso de la mascarilla se ha hecho uniforme y hasta un requisito para ir a cualquier lugar público. Pero lamentablemente los pacientes bajan la mascarilla por debajo de la boca, el borde roza los labios, roza la nariz y claro, lo que está recogiendo las bacterias orales y nasales y luego sube la mascarilla y hace contacto con el ojo. Y para mí que esto ha sido la razón de muchos casos de blefaritis, de conjuntivitis bacterianas, pero si estás operado de glaucoma y tienes una bula delgada, pues tienes la posibilidad de ser contaminado. Sabemos que también que la microbiología de las blebitis es muy diferente a la microbiología de las endoftalmitis y de las otras condiciones que afectan la parte interna. Y es porque las bacterias suelen ser hemófilos, estreptococos y no el estafilococo epidermides, que es típico de las blefaritis y las Corynebacterium. Pero fíjense que el segundo caso tenía una bacteria gram negativa, o sea que es cualquier cosa que tenemos en la flora oral que puede finalmente entrar y causarnos esto. Afortunadamente, en los 3 casos que hemos tratado, han dado buena respuesta a la moxifloxacina. Y no es solamente al antibiótico, sino que estamos inyectando directamente en la bula y en la conjuntiva que circunda la bula el antibiótico para evitar
que el organismo entre en la cámara anterior. En 2 de los 3 casos se limitó a la bula. En el tercer caso presentó ya con un flegmón y un hipopión, de manera que ya teníamos organismos en cámara anterior, por lo cual fue necesario el lavado de la cámara anterior. Y fíjense que igualmente logramos mejorar el caso con el uso de la moxifloxacina. Yo creo que el mensaje está preclaro. Fíjense que la encuesta del ASCA es: no pierda tiempo, recibe a estos pacientes inmediatamente. Olvídense de muchos cultivos y de muchas maniobras. Lo más que pudieran hacer es una tinción de Gram y háganle llegar la moxifloxacina lo más pronto posible a la bula y también al espacio conjuntival. Y si no ha bajado a la cámara anterior, ahí se acabó. Pero si tiene afección de la cámara anterior, tiene que proceder con inyecciones intracamerulares e intravítreas. Mensaje preclaro. Gracias, doctor Barreto. Gracias, doctor. Pues a continuación tenemos todavía cosas más emocionantes y vas a dejar de compartir pantalla ahora para que nuestro querido doctor Giovanni Salas del Perú, que nos presente un caso de una complicación que es muy rara por el tiempo de duración, pero en eso a lo que nos dedicamos, que es de reparar problemas, de arreglar aquello que está dañado, pues con ustedes el doctor Salas nos va a presentar un caso excepcional. Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar este caso clínico que se presentó durante la semana pasada acá en el Centro Láser. Es una vitrectomía vía pars plana con un intercambio de un lente intraocular. Acude a la consulta un paciente masculino de 53 años para descartar el movimiento de un lente intraocular en el ojo izquierdo de hace más o menos 3 días. Como antecedentes médicos, tenemos que él sufrió un trauma en el ojo izquierdo que recién fue reportado en la visita, y como antecedentes quirúrgicos, un FACO en el ojo izquierdo con un implante de lente intraocular el año 2011, justamente originado por el trauma. Respecto a la refracción y a la tonometría, para la agudeza visual sin corrección, el ojo derecho nos da una agudeza visual de 20/30 y el ojo izquierdo de 20/400. Con corrección, ambos ojos llegaban a 20/20 y el ojo izquierdo nos pedía un poder de esfera de hasta 10.75. Respecto a la presión, era de 16 y 18 respectivamente. Sobre el examen clínico, se observó en el examen externo sobre párpados y anexos, todo normal en ambos ojos. En el segmento anterior, tanto conjuntiva, córnea como cámara anterior y iris estaban completamente normales, y el cristalino en el ojo derecho presentaba ya una catarata incipiente, y en el ojo izquierdo se observaba el lente intraocular dislocado. Referente a lo que es el segmento posterior, en el vitrio del ojo derecho se observaba todo claro, y en el vitrio del ojo izquierdo se podía observar también el lente dislocado. Respecto a lo que era nervio, mácula y retina, se encontraban en perfecto estado. Entonces, el doctor Valle planeó para el ojo izquierdo una vitrectomía vía pars plana con un intercambio de lente intraocular de 3 piezas. Para esto, se usó el cálculo a través del EOL Master. En esta imagen vemos el lente inicial, que fue el que se dislocó, que era un ACOM con un poder de 19.5, y se usó la misma referencia para poder calcular el nuevo lente de 3 piezas, que era un Sensar con un poder de 18.5. Aquí vemos Es un caso en el que se ve que la lente estaba suspendida en la hialoides anterior. Vemos que no ha caído sobre la retina, por lo cual prolapsamos el lente a cámara anterior con las maniobras de pinzas y de Simsky, porque la idea es tenerlo sobre la cápsula, que tenía
un diafragma capsular de 360. Aquí vemos como con un CISC invertido lo podemos poner en cámara anterior. Este lente es monopieza, o sea que no podemos utilizarlo para anclarlo en el surco, por lo cual es necesario hacer un intercambio. Se procede a una vitrectomía anterior, quitando la hialoides anterior, y luego pasamos a la cavidad vítrea, donde hacemos una vitrectomía vía pars plana completa. La hialoide estaba separada en su parte posterior de la retina, pero ya sabíamos que el lente estaba libre de adherencias y el iris también al vítreo posterior. Y esto es esencial, porque estos casos suelen tener desgarros en la retina. Hacemos una herida generosa de 3.5 milímetros. La idea es cortar el lente con la técnica que yo llamo de Pac-Man. Fijas con la MST, una pinza con mandíbulas de cocodrilo pareciera, y cortamos con las mismas tijeras de MST hasta llegar casi al otro extremo de la óptica. Se dan cuenta por los movimientos de la lente por qué es tan importante tenerlo suspendido con la mano no dominante. Y fíjense que de no haberlo hecho se hubiera prolapsado hacia cavidad posterior. La lente, luego de que se abre y no tiene que ser dividida completa, usando las pinzas de Stewart-Cumming, hacemos la tracción de la óptica. Vemos que no es lo suficientemente amplia la herida con 3.5. Para sacar la lente no forzamos, ya que romperíamos el óptica, y procedemos a ampliar a 4,5 la incisión para permitir la retracción de esto. Son movimientos muy delicados, no queremos traccionar el iris ni el vitrio, y con las pinzas de Stewart-Cumming sacamos la primera mitad de la óptica, le rotamos y procedemos con la segunda mitad. Ven que tenemos una lente ahora de 3 piezas, una lente que tiene ápticas, son las modificaciones en forma de C de Simcoe. Estas ápticas yo deliberadamente las estiro para que en vez de tener los 13,5 milímetros de diámetro sean todavía más anchas para tener mejor fijación al surco. Y ven como pongo sobre el diafragma capsular el áptico inferior, y luego con la maniobra de Drews se coloca en el diafragma capsular el áptico superior. Verifico que está fijo, verifico que tiene buen apoyo la lente, y aquí vemos en las maniobras que estoy algo satisfecho, no convencido todavía, pero cierro la herida con puntos interrumpidos de 10-0 nylon. Esto los entierro para que no molesten al paciente dentro de la córnea. Y cuando verifico que no hay vitrio detrás de la lente, porque no queremos tracción anteroposterior, vuelvo y hago la verificación de la retina. A veces se prolapsa el material de viscoelástico, limpio bien la cavidad y empiezo a eliminar los trócares, no sin antes hacer una prueba de estabilidad de la lente. Si la notan, hay un pequeño movimiento de la lente, lo cual me hace sospechar que posiblemente el paciente, estrujándose el ojo, pudiera desplazarlo, por lo cual, por precavido, le pongo una sutura de McCannell, que fíjense que pasa por la incisión, pasa por iris, atrapa el áptico y sale por córnea. Cuando amarramos esta sutura, es una sutura de prolene, porque ha de ser permanente, entonces vemos que hay una pequeña rotación de la lente, pero ya tenemos la seguridad de que esta lente no se nos puede caer a la cavidad vítrea, causándonos entonces una necesidad de reintervención. Fijamos sobre el surco el áptico inferior, tenemos el áptico superior sostenido al iris, y limpiamos la cámara anterior de cualquier vitrio remanente. Fíjense que hay una pequeña deformación de la pupila por un prolapso vítreo, y dejamos una pupila redonda, en forma de gota, pero cuando inyectamos una burbuja de aire en cámara anterior, vemos que no hay señal de vitrio en la herida. Un caso de un cardiólogo que ha sido rehabilitado gracias a esta técnica e intervención. Bueno, gracias. Hasta una siguiente ocasión. Este es un caso muy importante porque el paciente de manera retrospectiva nos relata que él tuvo un golpe con el codo de un compañero jugando baloncesto y que fuera esto lo que le causara la catarata. El otro es 20/20 y no tiene opacidad alguna, de manera que entendemos que fue una catarata traumática y por ende la debilidad
capsular. Lo curioso es que pasaran 11 años antes de que la lente se prolapsara, y sospecho que se le hizo una capsulotomía con Jack, muy generosa, y como tenía cierta debilidad celular, esto permitió que se prolapsara la lente hacia la cámara posterior. Es un caso muy, muy interesante, del cual aprendemos mucho. Gracias, doctor Salas. Gracias, doctor Valle. Bueno, con esto nos despedimos de esta sesión de ICAPS con una serie de casos muy interesantes. Los invitamos a nuestra próxima sesión con una invitación especial porque la semana que viene empieza óptica y refracción. Vamos a tener sesiones durante 2 meses con los principios básicos para el residente, para el oftalmólogo, para el optometrista, para el técnico y el tecnólogo oftálmico, que les va a permitir ser aún mejores profesionales. Me despido desde Santo Domingo, el doctor Juan Valle, con ICAPS Franja Ocular. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.